Bien, empecemos analizando los requisitos para que una factura sea válida y para que el gasto sea deducible. De acuerdo a la ley 843, ¿qué requisito tenemos? ¿Qué requisito sería el establecido por la ley 843 para que una factura sea válida? ¿Cuál es el requisito? Documento original, ¿qué más? Documento original o digital, ¿no? Por eso lo pusimos en el sistema de facturación virtual, ya porque en la ley 843 solo se hablaba de documento original, pero el sistema de facturación ya introduce los documentos digitales. Entonces, actualmente puede ser documento original o digital, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos alternativas, original o digital, ¿sí? Bien, aparte de documento original, Alejandro, ¿cuál es el segundo? Vinculación con la actividad grabada, licenciada. Muy bien, Seili, muy bien. No, la vinculación con la actividad grabada, ¿ya? Bien, esta factura que está vinculada con la actividad económica o actividad grabada, ¿no? Va a ser válida siempre y cuando tenga relación el concepto con la actividad, ¿sí? El concepto de la factura con la actividad de la empresa. Ahora, exige un conocimiento de la actividad de la empresa muy profundo para saber si las facturas se relacionan o no con su actividad, o bastaría que yo les diga, se trata de una empresa industrial, por ejemplo. No, licenciada, se necesita un conocimiento profundo como para saber y diferenciar las facturas para que no haya un tipo de estafa o cosas así. Muy bien, entonces nosotros para poder evaluar si la factura tiene o no tiene relación con la actividad de la empresa, necesitamos primero conocer profundamente la actividad de la empresa. Ahora, los gastos que puede utilizar una empresa pueden ser de producción, pueden ser gastos administrativos, comerciales, financieros, pueden ser en una empresa gastos tributarios, pueden haber gastos de conservación del medio ambiente y hoy en día también gastos de bioseguridad. ¿Sí? Bien, ahora, estos gastos, si están respaldados por factura, generan crédito y respaldan el gasto, los dos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si estarían respaldados, por ejemplo, por una planilla? El caso de los sueldos. Están respaldados por planilla de sueldos, planilla de cargas sociales, planilla de retenciones del ERS IVA. Mi respaldo ya no es una factura, mi respaldo son planillas. Si los respaldos son planillas, serían válidas para el crédito fiscal y también para el gasto, o solo sería válido para el crédito, no para el gasto, o al revés, no sería válido para el crédito fiscal, pero sí sería gasto deducible. ¿Qué dice? Si está respaldado por planillas. ¿Las planillas generan crédito? No. O tiene que estar respaldado por factura, nota fiscal o documento equivalente para generar crédito. Buen día, licenciada. Buen día. ¿Qué esfuerzo he hecho para poder ingresar, licenciada, a través de mi computadora? Algo está fallando en los sistemas que no me permite ingresar directo con mi correo institucional. Ahí tengo problemas porque hasta ahora no puedo hacer que ingresen todos sin autorizar inclusive. ¿Ya? Parece que es el problema del internet, que cada momento va cambiándose. Eso ocurre, licenciada, eso es lo que estoy viendo. Hay cambios así innotables que está ocurriendo en el sistema informático computarizado, licenciada. Desde mi criterio, licenciada, sería las planillas salariales no son válidos para crédito fiscal, licenciada. Tiene que ser factura o documento equivalente fiscal. Ya. Pero sí son válidos para gastos deducibles, licenciada. Muy bien. Otra pregunta. Yo contrato a un profesional o a una persona que realiza un oficio, ¿no? Y no me da factura, le retengo impuestos. Si no me da factura y le retengo impuestos, ¿genera crédito y es válido para el gasto? ¿Qué opinan? Hagan siempre las dos preguntas. Si genera crédito fiscal y si es válido para el gasto. O sea, si el gasto es deducible. ¿Qué opinan?
Estoy respaldando con retención de impuestos. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Contrato a un profesional o a un oficio, ya, y en vez de darme factura, le hago retención de impuestos, porque no me da factura, entonces les retengo los impuestos. Entonces, ¿genera crédito fiscal? ¿El gasto es deducible? Dos preguntas. A la primera, ¿genera crédito? No genera crédito fiscal, licenciada. Ya, ¿y qué opinas del gasto? ¿El gasto sí sería deducible porque está respaldado por retenciones? Sí, licenciada. Muy bien. Ahora, tengo facturas del exterior. Ya, es muy frecuente, por ejemplo, que nuestra empresa participe en ferias internacionales, tanto dentro del país como fuera. Si va a una feria internacional, supongamos en Chile, ya, entonces los gastos que realiza en Chile van a estar con facturas, pero no facturas bolivianas, sino facturas chilenas. Esas facturas dan derecho a computar crédito fiscal y el gasto es deducible, o solo computo crédito, el gasto no es deducible, o al revés, no computo crédito y el gasto sí es deducible. ¿Qué opina? Ahí, licenciada, ¿no aplicaríamos principio de territorialidad? Ya, muy bien, Entonces, no es computable para crédito fiscal, pero perfecto, podría ser deducible para gastos. muy bien, por el tema de vinculación, ¿no? O sea, que un gasto vinculado con la actividad de nuestra empresa puede estar, en este caso, ya, puede estar realizado fuera de Bolivia o en Bolivia. Y para el IUE puede estar en cualquiera de los dos. En cambio, para el crédito, solo las facturas de Bolivia generan crédito. Las facturas del exterior ya no generan crédito. ¿Sí? Ahora, pasó con una empresa que su contador no sugirió botar las facturas ya que venían del exterior y sugirió reemplazarlas por facturas que compraron en el mercado negro de facturas, es decir, facturas que pueden ser catalogadas como con indicios de falsedad. ¿Sí? Bien, ese fue un consejo acertado del contador. Deshagámonos de las facturas que vienen del exterior, no sirven para nada, ya, esos fueron los términos que utilizó, y reemplacemos por facturas que podemos conseguir de una imprenta, y yo conozco qué imprenta vende facturas, o qué persona vende facturas, en este caso era una imprenta la que era proveedor de facturas falsificadas. ¿Qué dice? ¿Qué opinan? ¿Estuvo bien ese consejo de desechar las facturas del exterior y reemplazarlas por facturas compradas? Las facturas del exterior sirven como respaldo, Uh-huh. como documento. No ha sido muy bueno su consejo, licenciada, porque eso respaldaba los gastos. No será computable para crédito fiscal, pero sí era un respaldo de gastos, licenciada. Nada. Y al reemplazar por facturas falsificadas, la pena es que sí hubo una fiscalización y sí se determinó que había, en este caso, varios implicados, y entre ellos una imprenta, el propio contador que dio el consejo, etcétera, ¿no? Entonces esas facturas se anularon totalmente. Ya, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Aparte que para el representante legal de la empresa y para los involucrados en la comisión de este delito, bueno, puede haber privación de libertad. ¿Está bien? Entonces, no es correcto, ¿no? Hacer esto, ¿ya? Por tanto, debemos saber que hay documentos, ¿no?, que respaldan el crédito y el gasto es deducible. Y esas son las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. Pero también hay otro tipo de documentos como planillas, retenciones o facturas que vienen del exterior que no generan crédito fiscal, pero sí respaldan el gasto. Por tanto, como respaldan el gasto, debemos conservar la documentación, ¿sí? Bien. Sabemos que en el IVA los periodos son mensuales, en el IT también, ¿sí? Bien, vamos a hacer un análisis, ya mejor si lo hacemos a un principio con ustedes, de hasta cuándo debo conservar la documentación, en este caso las facturas, del periodo
por ejemplo, por decir algo, septiembre del 2021, ya una factura, por ejemplo, de septiembre del 2021, que sea del 21 de septiembre del 2021, ya, ¿sí? Y una factura que sea del 21 de diciembre del 2021. Sí, tengo dos facturas, una del 21 de septiembre del 2021 y la otra del 21 de diciembre del 2021. Y quiero saber hasta cuándo debo conservar esa documentación. Bien, ante la posibilidad de una aprobación de una ley contra la obtención de ganancias ilícitas, nosotros debemos preocuparnos qué hacer con la documentación, jóvenes, porque hay algunos contribuyentes que llegaba el término de la prescripción, es decir, se cumplían los 8 años y quemaban la documentación o la botaban en un basurero o la vendían para reciclaje de papel, etcétera, ¿no? ¿Podríamos hacer eso si hubiese esa norma? Podríamos pensar en que cuando está prescrito para fines tributarios, podríamos pensar en destruir esa documentación, en no conservarla realmente, porque una cosa es no mostrarla al SIN para que fiscalice, ¿no? O sea, yo puedo tener la documentación y decir, ustedes no entran acá porque ustedes ya no tienen derecho a revisar esa gestión. Sí, eso se puede hacer, ¿ya? Pero otra muy diferente, deshacerme de la documentación o lo que es peor, quemarla. ¿Qué dice? ¿Qué opinan? ¿Hay riesgo o no? Si me quedo sin la documentación, si pienso que cuando llega el término de la prescripción me tengo que deshacer de la documentación, la tengo que destruir la documentación. Estaría en un grave riesgo ante esta nueva disposición si es que la llegan a aplicar. Cuando sale alguna disposición, tenemos que ver también desde la óptica de nuestra profesión, ¿no es verdad? Debemos analizar o no cuál es el riesgo para las empresas que suelen deshacerse de la documentación. Dicen, ¿cómo voy a guardar tantos documentos? Y por año es ya tantos estantes. ¿Sí? ¿Dónde voy a tener la cantidad de estantes según la vida útil de la vida de la empresa, que puede haber sido la vida de la empresa 20 años, 30 años, 40 años, ¿no? Hay empresas que ya existían cuando nuestros papás de repente estaban jóvenes, ¿sí? Y siguen funcionando. Entonces, ¿dónde guardo tanta documentación? Entonces, ¿qué hacen? Deciden quemarla, deciden botarla o venderla. ¿Sí? Licenciada, hoy en tiempo esas documentaciones físicas no se pueden digitalizar y guardarlos ya en la nube, como dicen en la computadora, dice. Pero depende de la normativa que estaba vigente en el momento en que esa factura existía. Por ejemplo, ¿qué pasa si es una factura manual? De nada me sirve digitalizarla. Sí o sí tengo que guardar el original, ¿no? O sea, el documento digitalizado no me sirve de respaldo. Ahora, ¿cuándo la factura digital te sirve? Cuando se trata de una modalidad de facturación electrónica o actualmente una factura, por ejemplo, emitida por el portal web. ¿Ya? Entonces, ese tipo de facturas sí me sirven electrónicas, ¿ya? Pero si es una factura manual, si es una factura inclusive computarizada, tengo que entregarle impresa. Una factura de luz, por ejemplo, en este momento me tienen que entregar impresa. No me mandan el archivo, ¿ya? Pero si ha sido emitida electrónicamente, podría ser que yo tenga digital. Pero una manual, si yo la digitalizo, ya no es respaldo, ¿o sí? No, licenciada. No, solo yo me preguntaba y decía, de aquellas empresas que han cerrado ya y que ha pasado su tiempo de prescripción, ¿no ve? Ah, bueno, pero en otras materias te aceptarán como prueba un documento digital de algo que tenía que ser documento impreso. Yo puedo digitalizar, por ejemplo, los papeles de propiedad de una casa. ¿No te van a pedir el original? Eso sí, piden el original. En el caso, pero, de las casas, hay momentos de legalización. Lo legalizan, el documento original, entonces... Puedo utilizar para otros fines en la fotocopia legalizada,
Ya mismo si yo doy un poder, por ejemplo, la misma notaria te dice, sáquese 2 fotocopias y se lo voy a legalizar, ¿ya? Lo mismo si vas a hacer un reconocimiento de firma, si quieres tener una copia legalizada, el notario te ayuda para legalizarla, pero si se trata de una factura, ¿quién legalizaría? ¿O dónde legalizaríamos supuestamente una fotocopia de factura? ¿Habría eso o no? En este caso no, licenciada, no se podría. No, no se podría. ¿Ya? Está entendido, ¿no? Depende del tipo de documento. ¿Ya? Entonces, hay documentos que legalizados ante el notario de fe pública, entonces sí puedo manejarlo sin problema, como si fuese el original, ¿no? Pero facturas no hay nadie que pueda legalizar. O sea, ni el propio SIM puede legalizar una fotocopia de factura. ¿Ya? Licenciada, ¿Sí? ¿y qué opinas tú al respecto de lo que se están guardando N cantidad de documentos fiscales, especialmente de las empresas, Uh-huh. que han prescrito, ¿no?, su tiempo, pero como son 30, 40, 50 años de su existencia y siguen guardando la documentación? ¿Tú qué opinas al respecto? Lastimosamente te diría que la tienen que seguir guardando, ya, porque hay algunos derechos que no prescriben, por ejemplo, los derechos laborales. Entonces, un empleado me puede hacer juicio hoy día, pero me puede hacer juicio de aquí a 20 años. ¿Sí? Como no prescriben sus derechos, entonces, ¿con qué me defiendo si la quemo la documentación? Porque la quema de documentación ya, o la destrucción de la documentación no es selectiva, ¿no? Sino que toman toda la documentación de la gestión y en uno, ya se deshacen, ¿no?, de la totalidad de la documentación. Entonces, un riesgo altísimo, en materia laboral al menos muy alto. Yo he tenido algún cliente que más de 10 años después le ha auditado la Caja Nacional, ¿no? Entonces, imagínate, le han auditado y ya no tenían, no habían guardado la documentación. Entonces recurrieron a los que éramos asesores de esa época, ya, y nos pedían la documentación que teníamos, pero bueno, yo tenía una fotocopia simplemente, ¿no? Tampoco les servía, ¿ya? Algunas de las gestiones tenía guardadas, porque normalmente yo no me deshago de esa documentación, pero de otras gestiones ya, bueno, trabajamos en oficina y, bueno, simplemente había algún tipo de trabajo relacionado, por ejemplo, con facturas, pero en algunos periodos no necesitaron revisión de planillas y no las teníamos las planillas. Porque depende, ¿no? Hay meses en que la empresa te pide revisar facturas, otros meses te piden revisar planillas, otros te piden abocarte a, por ejemplo, importaciones, etcétera. ¿Ya? Pues dependiendo del trabajo solicitado, uno en la consultora tiene una copia de aquello, pero no de aquello que no ha revisado, ¿no? Porque no correspondía al alcance específico del trabajo del mes. Entonces, muy dificultoso. Entonces, ¿qué queda? Conservar la documentación por siempre. Llegamos a eso porque no sabemos cuándo podría surgir alguna demanda, ¿no? Al menos en materia laboral, muy riesgoso. ¿Sí? Y licenciada, si digamos estuviera en tus manos, ¿no ve? Si dependiera de vos, lo que pueda ocurrir con esas documentaciones, por decir, digamos, vos serías la máxima autoridad con poder del imperio, ¿qué tú harías al respecto, licenciada? Es que yo no podría tener poder de imperio, eso lo tiene el Estado. Yo nunca voy a ser Estado. Lo sé, licenciada, pero en un caso, digamos, en una suposición, ¿no? Si O sea, que esté en un cargo directivo, digamos, pero no que tenga poder de imperio. El poder de imperio solo lo tiene el Estado. O sea, que trataba de decirte de que, digamos, dependiera de vos, tu decisión de vos sería, digamos, ley, a eso me refiero. Vería la forma de conservarla, por previsión. Ajá, ya, licenciada, muchas gracias. No hay de qué. Bien, jóvenes, entonces me dicen, por favor, y si pueden hacer una gráfica. Ya quiero revisar la tarea 6 en la que graficaban periodo fiscal, pero ahora quiero que lleguen hasta la prescripción, hasta el término de la prescripción con su gráfica. Entonces elaboren una gráfica para demostrar hasta qué fecha debo guardar una factura de 21 de septiembre del 2021 y hasta qué fecha tengo que guardar una factura del 21 de diciembre del 2021. Dos gráficas, por favor. ¿Ya?
Mientras tanto, voy a revisar las tareas de este grupo, cómo andan del 07. En los otros grupos hay un alto grado de incumplimiento, al menos en la tarea número 6. La tarea 6 es la que menos han cumplido. Vamos a ver cómo les va en el grupo 07. Un segundito. Bien. La tarea número 1, solo cumplieron 80, 36 faltan por cumplir. La tarea número 2, cumplieron 82, faltan 34. La tarea número 3, faltan 37. La 4, 37. La 5, faltan 44. La 6, faltan 69. Solo presentaron 47 personas jóvenes la tarea número 6. O sea que en este grupo también supera la cantidad de personas que no cumplieron a la cantidad de personas que cumplieron. ¿Sí? En 3 de los 4 grupos que tengo, la situación es similar. ¿Ya? Bien, y en algún caso, acá por ejemplo, prácticamente casi es el doble, ¿no? De personas que no estaban cumpliendo. En esta tarea casi es el doble de las personas que han incumplido. ¿Ya? Bien, la tarea número 7, faltan 48 personas cumplir, y la tarea número 8, faltan 51 personas. La tarea número 9 recién la he dado hoy día, entonces no hay problema. Esa va a vencer el domingo. Bien, toda tarea vencida debía ser entregada, las primeras tareas hasta el primer domingo que habíamos indicado. ¿Sí? Bien. Ahora, las otras tenían que entregar hasta este domingo pasado, o sea, hasta el 17. Por tanto, la tarea número 6, que es la que está más incumplida, ya debía ser presentada máximo hasta el día domingo 17 a la medianoche. Bien, ¿qué opinan? De que sea menor la cantidad de personas que han cumplido y más la cantidad de personas que no han cumplido. ¿Qué opinan? ¿Está bien? Y la tarea 8 tampoco está tan bien, ¿no? Bueno, lo bueno es que por lo menos la cantidad de entregas supera la cantidad de no entregas, pero tampoco la relación es muy buena porque sigue siendo alta. 51 a 65, pues hay muy poca diferencia. Licenciada, Uh-huh. disculpa que sea muy parlanchín, pero Adelante. todas las tareas anteriores a la tarea 8 las he cumplido, con excepción de la tarea 8. Ya. Mil disculpas por el incumplimiento, pero Uh-huh. he tenido percances de trabajo y después se me han presentado también algunas reuniones, como por decirte, ampliados, Uh-huh. y he asistido también ahí y eso me ha imposibilitado. Sin embargo, tampoco quería subir una tarea, digamos, superficial. Uh-huh. Entonces, sí lo he incumplido, todavía no lo he hecho, pero ya tengo un avance de un 80% y estimo de subirlo esta noche. Ya, muy bien. En ese caso, ya, y en situaciones similares que pudieran estar atravesando cualquiera de sus compañeros, ya, ¿qué es lo que corresponde? Ponerme en conocimiento, ya, mediante un correo privado, explicando la situación, ya, y si yo lo autorizo, subir la tarea con una nota, indicando el por qué, en forma muy abreviada, ya, porque eso va a quedar en la plataforma, solo en forma muy sucinta, de cuál es el motivo por el cual no lograron cumplir a tiempo, que puede haber una emergencia. Ya, por ejemplo, en este momento su compañero tiene una emergencia de trabajo, puede haber una emergencia de salud, ya, podría pasarles un accidente, bueno, tantas cosas que nos pueden suceder que imposibiliten, ¿cierto?, el cumplimiento. Entonces, si es que antes de subirlo ya he comunicado al docente el problema que tengo y luego lo subo y pongo una nota, cuando yo evalúe voy a leer la nota. Entonces ya voy a saber que ese trabajo tiene un motivo para haber sido entregado con posterioridad, ¿sí? Pero habrán muchos de los 60 y tantos trabajos, casi 70, ¿no? Que no hay motivo y la única razón es simplemente no quise hacerlo. No es que no pude, no quise, ¿sí?
Bien, si llevo varias materias y me dan tareas en todas, tengo que organizarme, jóvenes. Ya estamos a un nivel universitario, sabemos que debemos exigirnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces tengo que tratar de cumplir. Ahora, si no voy a poder cumplir con 5 materias, pues no tomo 5, tomaré 4. Si no voy a poder cumplir con 4, me inscribiré en 3. La cuestión es que vaya avanzando, así sea de 3 en 3, ¿sí? Pero eso ya es tema de responsabilidad y decisión, ¿ya? Ahora, ¿qué no está bien? Que yo me mantenga inscrito, que no diga nada y que no haya entregado esta tarea, por ejemplo, ¿no? Porque hoy la vamos a utilizar. Entonces, si no hice esa tarea, podré hoy hacer la tarea. Voy a tener más dificultad. Quizá pueda, pero con mucha dificultad. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, tratamos de cumplir, por favor. Y si no podemos por fuerza mayor, bueno, me ponen en conocimiento para que yo vea lo que es más conveniente, tanto para ustedes como para el proceso de evaluación. ¿Ya? ¿Está bien? Está bien, licenciada. Ya, eso es responsabilidad, jóvenes, ¿sí? Pero no lo dejen así, no puede ser, ¿no? Evidentemente, los que suban hoy día, por ejemplo, la tarea número 6 ya no tiene el mismo valor, ¿sí? Ya tiene que valer menos porque hemos dado un plazo, dándoles tiempo para que lo hagan y, bueno, no han cumplido, ¿ya? Bueno, creo que son unas 3 personas, a lo sumo, de todas mis materias, que me han escrito justificando por qué no estaban pudiendo cumplir. Y en algunos de los casos hemos aceptado porque, bueno, hay una razón de peso, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si tu familia está enferma y tú también estás contagiado? Si tienes la familia enferma y tú también estás contagiado, entonces, ¿estás en una situación crítica o no? ¿Es una situación crítica? Sí, licenciada. Ya. Debemos mejorar, por favor, por el bien de ustedes, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? No hacen las tareas y después llega el examen, ¿no? Y ahí quieren aprobar a como de lugar, ¿sí? Sin embargo, no han cumplido con sus trabajos o sus trabajos no están bien hechos. Por tanto, no puedo pretender aprobar la asignatura solamente con el examen. Los trabajos cuentan en el momento en que evaluamos, ¿sí? Bien, ¿alguien hizo las 2 gráficas? Para la factura del 21 de septiembre y la factura del 21 de diciembre. Quiero ver en gráfica el cómputo de la prescripción. Repasemos esa parte, por favor. ¿Quién puede presentar? Vamos a esperar para que presente. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Están elaborando la gráfica. Si alguien termina, me avisa de inmediato.
No se olviden avisarme para que continuemos. Estoy esperando que me digan que han terminado las gráficas para que las puedan mostrar. ¿Ya está? ¿Alguien terminó? ¿Podemos revisar? ¿Podemos revisar, jóvenes? Vamos. ¿Ya está? ¿Quién quiere presentar su gráfica para la factura del 21 de septiembre primero? ¿Cuándo prescribe? ¿Alguien ya determinó? Bien, ¿quién va a presentar? Si no, vamos a terminar muy tarde porque tenemos que analizar otros componentes más, otros aspectos más. ¿Cuándo prescribiría una factura que tiene fecha de emisión 21 de septiembre? Primero, ¿en qué periodo la declaro? ¿Cuándo vence ese periodo? ¿Cuándo se inicia el cómputo de la prescripción y cuándo termina? Vamos, no demoren tanto. Mientras iba revisando las tareas, ya deberían ir avanzando.
¿Ya está? Están tardando mucho. ¿Ya está? ¿Alguien terminó? ¿Quién terminó? Bien, ¿quién puede mostrar? Vamos. La presentación de trabajos en aula tiene ponderación, ¿ya? Ese tipo de participación es lo que estoy registrando. Por tanto, si están haciendo en este momento un trabajo y lo muestran, sí puedo anotarlo. Ya, tratando de fomentar la realización de tareas. Ese es el objetivo. A ver, alguno, por lo menos uno. No podemos dejar la grabación sin resultado, ¿no? Estamos esperando todo el curso. No puede ser que no haya resultados. ¿Qué dicen? Las personas que tienen trabajo, por ejemplo, no hay problema, se entienden. Ya yo entiendo que van a llegar a su casa a la noche y aún con el cansancio van a revisar la grabación, se van a poner al día, ya eso se entiende, pero las personas que no están en esa condición deberían cumplir. ¿Sí? ¿Y por qué no están pudiendo? La razón la tienen en que no está hecha la tarea. Una mayoría no ha realizado la tarea 6, no sabe cómo graficar periodo, vencimiento, y obvio, ahora en base a eso tengo que graficar prescripción. Entonces, obvio, tengo dificultad, ya, pero ya debería poder hacerlo. Bien, ¿quién se va a hacer cargo? A ver, ¿alguno? Bien, varios de los trabajos de formas de extinción de la obligación tributaria, les dije que vayan colocando alguna gráfica para ejemplificar el cómputo. Algunos sí lo han hecho, otros no. Hay alguno, por ejemplo, que ha puesto la prescripción en 4 años. ¿Eso será correcto? En esa tarea de formas de extinción de la obligación tributaria, hay alguno que ha graficado 4 años. ¿Cuánto tiempo es el término de prescripción?
Bien, ¿qué dicen? Bien, varios solamente han hecho mapa conceptual. En la tarea 7 se les dijo van a adjuntar una gráfica del cómputo de la prescripción. Bien, vamos, revisamos por favor. Bien, ¿cuándo prescriben? La factura del 21 de septiembre. Primero díganme la fecha de prescripción, del término de la prescripción. 31 de diciembre ¿de qué año? Si la factura corresponde al periodo septiembre, primero, el periodo septiembre, ¿cuándo se inicia? Esto lo van a poner en una gráfica si no lo han hecho. Primero de septiembre, cuando se inicia, ¿está bien? Primero de septiembre es el inicio. El cierre. ¿Están conectados a la clase, jóvenes, o se me han dormido? ¿Mm? No creo que la totalidad esté trabajando. Repito, el periodo fiscal septiembre, al que corresponde la factura del 21 de septiembre, inicia el 1 de septiembre, cierra hola, el 31 de septiembre. Septiembre tiene 31 días, Marcelo. Cierra el 31 de septiembre o el 30 de septiembre. Cierro el 30 de septiembre, licenciado. Ya. ¿Cuál es su vencimiento si el NIT termina, por ejemplo, en 2? Ya, sería el 15 de octubre, licenciado. Ya, sería el 15 de octubre. ¿Y cuándo empiezo a contar la prescripción? El primer año. ¿En qué fecha inicia el cómputo de la prescripción? ¿Tengo que irme a qué día? El 1 de enero. ¿De qué año? El 1 de enero, pero ¿de qué año? Está bien, Juan Marcelo, está bien. Licenciada, disculpe, no le he escuchado bien la pregunta. ¿De qué Ya. año estábamos hablando de la factura? Es de 2021. O sea, la Entonces, el factura es 1 de del enero. 21 de septiembre del 2021. Corresponde al periodo Entonces, fiscal septiembre, ¿no? ajá. Entonces, iniciaría el día de prescripción el 1 de enero del 2022. Que es el 1 de enero del año siguiente al vencimiento. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Como el vencimiento es en octubre, entonces el 1 de enero del año siguiente sería 1 de enero del 2022. ¿Y cuándo prescribiría? 8 años. ¿Cuándo llega a prescribir? El 31 de diciembre del 29. Ya, perfecto, del 2029. Ya. Ahora tengo otra factura que corresponde al 21 de diciembre del 2021.
La factura corresponde al 21 de diciembre del 2021. ¿No sería lo mismo, licenciada? No, no sería lo mismo. ¿Por qué? Hay una razón. ¿Por qué no es lo mismo? A ver, descubran. Jóvenes a trabajar, los demás. No estoy con un solo estudiante. ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese grupo que participaba? Que aunque yo hubiera iniciado a las 7 de la mañana y a este horario llegase ya después de 3 clases, de repente un poquito cansada incluso, sí, pero con solo la participación de ustedes da ganas de seguir. Pero si no trabajan, es agradable trabajar cuando las personas no quieren trabajar con uno. A ver, ¿qué pasa si ustedes son el contador de una empresa y tienen a su cargo 5 asistentes y un día de esos llegan a su empresa ya y los 5 no tienen ganas de trabajar, los 5 se echan sobre el escritorio y se duermen? ¿Qué harían? ¿Ah? ¿Aceptarían? O los No, 5 licenciada. toman el periódico y empiezan a leer o se entran a internet y están en Facebook, están en WhatsApp, pero no están haciendo nada para la empresa. Aplicarían la lógica del señor Morales, día no trabajado, un día no pagado. Y Ya. un profesor, me acuerdo muy bien en mi primer semestre, cuando no había así participación, lo que ha dado es materia avanzada y se fue Ujú, y planteó el examen de ese día siempre. ujú. Bien, es que hay instancias formativas. Ya, yo considero que es preferible a un estudiante hacer que cambie de actitud mediante la reflexión y tomar como última medida la sanción. ¿Sí? La sanción, en mi criterio, es la última medida, el último recurso. El último recurso es ya ninguno presenta, todos menos 10 puntos. Ninguno presenta, todos menos 20 puntos. Punto. ¿Sí? Fácil aplicar la sanción. Pero las personas cambiaron de actitud, las personas se dieron cuenta de que es necesario participar, que si no participo estoy perjudicándome y perjudicando a los demás. Tomo conciencia de mi rol de estudiante. Sí, licenciada, porque no es una medida tan extrema al punto de perjudicar demasiado, pero es algo que duele, ¿no? Ujú. Menos puntaje, que te quiten y claro, Ujú. es un susto que ya no nadie va a querer más pasar. Claro, pero esa medida hay que ejercitarla cuando corresponde, porque si tú desgastas una medida de ese tipo, luego la vas a tener que aplicar para algo más grave que ya tendrías que hacer. ¿Ah? Puedes aplicar medidas fuertes para incumplimientos que todavía no son tan graves, o te tienes que reservar esas medidas para situaciones críticas. ¿Ah? ¿Qué dicen? Yo diría, licenciada, dependería eh, del comportamiento de las personas, porque ¿Sí? yo personalmente en esa clase, cuando el profesor se molestó, nadie participó en la clase, vino, presentó y nadie, teníamos que hacer una tarea también y Uh-huh. nadie. Yo lo hice, pero estaba de miedo mi primer semestre Uh-huh. y estaba pues así temeroso, Ya. miedolento soy, entonces. Y de pronto nadie presentó, yo seguía diciendo, alguien va a presentar, y nadie. Y se enojó y dijo, bueno, clase avanzada, materia avanzada, y punto. Y ahí se fue el docente, aunque los demás ya estaban con, aquí tengo la tarea, nada, ya, pum, aplicó esa medida. Para la siguiente nos resultó. Por eso digo, dependiera licenciada de la población. En ese caso funcionó, pero yo sé que en Uh-huh. otros casos no puede funcionar, licenciada. Uh-huh. Estoy muy seguro de eso.
Claro, es que uno tiene que graduar las medidas de acuerdo al grado de incumplimiento, ¿ya? Pero siempre debemos tratar de que, tanto en el trabajo, en la familia, en general, ya, primero debemos tratar siempre mediante el diálogo, hacer que la persona cambie, ¿sí? Ahora, si hay un incumplimiento frecuente, reiterado, sí, y además hay situaciones más delicadas, bueno, ahí aplica sanciones más drásticas, ¿sí? Pero si ante el primer incumplimiento, por decir algo, pregunté 5 veces si alguien terminó y ninguno, ya, y yo ya aplico una sanción grave, ¿no? Después cuando pase algo grave, ¿qué tengo que hacer? Ejecutar al estudiante, no voy a poder hacerlo. Sí, es una exageración, obviamente, lo que acabo de decir. No lo haría jamás. Sí, bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Graduar, pues, las sanciones. Sí, hay medidas que hay que tomar, pero en determinado momento. Sí, creo que todavía mi paciencia da un poquito más. Sí, bien, un poquito, no abuse. ¿Está bien? Bien, Sí, joven. licenciada. Licenciada, disculpe. Personalmente yo no sé si mis otros compañeros están así, pero yo hablo de mi persona. Mm, Es que yo no terminé de entender del total de estos ejercicios de la gráfica. mm, Entonces, pues pasa que sí, una de estas clases le pregunté de dónde podría tal vez buscar una referencia de libro, no sé, ujú, para poderlo más en práctica, mm, porque ahorita es como que mi debilidad se podría decir, ¿no? No me ujú, puedo ubicar así súper bien. Hay mm. tantos detalles, es bastante amplio la materia, entonces, pues nada, quería conocer, Claro, quería tener un el poquito problema más de es que sí hay conocimiento. normativa, ya, Vilma, hay la normativa, pero todo lo que hacemos de aplicación práctica es lo que, o sea, la forma en la cual yo les voy enseñando. Y eso ya no lo vas a encontrar en un libro, ¿no? Porque de acuerdo a lo que veo que van aprendiendo, yo voy, por ejemplo, aplicando las gráficas no hay en ningún texto, lo vamos aplicando en base al análisis del código tributario, pero lo hemos ido avanzando de a poquito, ya, para que vayan ustedes aprendiendo. Y justamente en este momento, esta tarea, mi propósito es reforzar aquello, justamente atendiendo a esa pregunta que hiciste, ¿no? Entonces queda la inquietud y he dicho, bueno, voy a aprovechar cuando veamos cuánto tiempo tengo que guardar las facturas, voy a aprovechar para ver sus gráficas y para reforzar aquello. Y justo estoy en eso, pero no hay respuesta. Sí, porque aunque sea equivocada, yo puedo hacer la gráfica, ¿no? Y mostrarla. Sí, licenciada, nosotros le entiendo. Al menos yo estaba ahí detrás de la pantalla cuando usted decía alguien, yo quisiera, pero como que la impotencia y de que pues lo que estoy haciendo no sé, no está correcto, No, o sea, porque también eso en esa parte. implica ya, o sea, no valorar tu trabajo, ¿no ve? O sea, yo sé que puede tener fallas, pero si lo muestro voy a saber dónde está la falla. Si nunca lo muestro, me voy a quedar con la duda y voy a seguir con la duda. Ya, y ya sería la segunda oportunidad que tenemos de ver lo mismo, ¿no? Y va a haber todavía una tercera oportunidad que va a ser cuando hagamos ejercicios del IBIT, ya, pero el nivel de exigencia va a variar, ¿no? Porque a esta altura, ¿no? Por ejemplo, yo sé que hay estudiantes que recién han ingresado que seguramente nos están ubicando, pero cuando empecemos la práctica de IBIT, ya todos deberíamos estar a ese nivel, ¿no? Entonces ya el nivel de exigencia cambia, ¿sí? Bien, por tanto, acá me puedo dar el lujo de equivocarme porque puedo corregirlo. Lo mismo pasa cuando trabajas. Si tú entras a una empresa y estás trabajando como asistente, ¿no? Quienes trabajan contigo, cuando te equivoques, ya te van a tratar de indicar, no te van a sancionar directamente. Sí, primero te van a tratar de orientar cómo se hace ese trabajo, si te has equivocado, van a ser más flexibles con los errores que cometes. Pero si tú entras a una empresa ya con un currículum de trabajos anteriores y entras con, qué sé yo, varios diplomados, maestrías, y empiezas a trabajar y cometes el mismo error, ¿crees tú que el nivel de aceptación sea el mismo?
No, ¿Cuál sería la licenciada. actitud del que controla? ¿Va a ser tan tolerante como, como lo fue con un asistente, por más de que cometa mismo error? ¿O a esa persona que ya tiene años de experiencia y que además ya tiene muchos títulos, le va a exigir más? Yo creo que sí le va a exigir un poquito más porque ya que tiene experiencia y conocimiento a Ujú. comparación de la nueva. Claro, no solo le va a exigir más, no solo le va a exigir un poquito más, le va a exigir mucho más, ¿sí? Porque esa persona ya debe responder, ¿sí? Entonces, si tú fueses ya profesional y no me pudieras hacer la gráfica y no me pudieras decir cuándo prescribe ya, en este caso, cuándo es el término de la prescripción, entonces, ya siendo profesional, yo te diría, tienes que saber, ¿sí? Pero como estás aprendiendo, si me muestras lo que has hecho, yo voy a ser más tolerante con el error que cometas, ¿cierto? Entonces no Sí, tienes que tener licenciada. miedo porque estás en proceso de formación, ¿ya? Entonces, Vilma, quítate el miedo, no es bueno, ¿ya? Porque el miedo es una barrera, un impedimento para seguir adelante. Hay muchas cosas que cuando tenemos miedo no las hacemos, ¿sí? Y a veces son extremos, ¿ya? Como que alguna muchacha, por ejemplo, me dijo un día, sí, licenciada, ya he hecho muchos estudios, no puedo tener familia, dicen que hay una oportunidad en tal lugar, ya, pero no quiero ir. Y yo le dije, ¿por qué no vas a intentar si hay una oportunidad? Sí, y me dice, porque tengo miedo que me digan que tampoco. Y si me dicen ahí que tampoco, no sé qué puedo hacer, me voy a destruir totalmente, ¿ya? Pero si tienes la oportunidad de tener un hijito, ¿no vas a intentarlo? ¿O por miedo ya te vas a dar el no definitivo? ¿Qué harías? Esa es una situación difícil, obviamente muy distinta a la de un ejercicio. La verdad, licenciada, cuando uno sueña con algo, es que lo persigue a lo que tengo más bien, o sea, tengo súper entendido de que sí hay que perseguirlo por más que tengas miedo, Claro. corras muchos riesgos Ujú. y hay que seguir ese sueño que tenemos porque también Sí. intentando no perdemos nada, ¿no? Bueno, puedes perder también, ya, porque hay casos críticos donde tienen enfermedades y a veces intentando un embarazo, incluso la persona llega a fallecer. Hay casos difíciles, ya, pero si en este caso no estás con ese tipo de problema, ¿no? Donde puedes morir en el intento, ya, bueno, por lo menos date la opción, ¿no? Inténtalo, ya, y que sea, bueno, ese intento el que te dé la respuesta. La persona de la cual te estoy hablando actualmente tiene 2 niños, no uno, 2. Sí, entonces, ¿valió la pena intentar? ¿O era preferible que acepte el posible no y lo vuelva definitivo? ¿Qué opinas? Tú eres mujer, me debes entender. Yo creo que sí lo valió, licenciada, y me imagino que la felicidad que le trajo al traer al mundo a dos bebés. Ujú. Sí, y cuando yo la veo con sus bebés digo, qué belleza. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Es licenciada. gratificante o no? Entonces, el problema de tu ejercicio es nada comparado con este otro problema, ¿sí? Por tanto, el miedo puede quitarte el logro de sueños sumamente importantes y no puedes fracasar en la vida simplemente por miedo, ¿ya? Entonces, a quitarse el miedo, y eso va para todos, por si acaso, ¿ya? Nos quitamos todos el miedo, Sí, licenciada. ¿ya? El miedo es una barrera, jóvenes, que hay que vencer. Y lo vamos a vencer con decisión, con voluntad, ¿sí? Tenemos que cambiar de actitud. Ya, yo no quiero estudiantes que mañana van a ser profesionales que por miedo no van a intentar el logro de sus sueños. O sea, por miedo ya no hago nada, no, tampoco. ¿Sí? Bien. Bien, jóvenes.
para la factura del 21 de diciembre del 2021, ¿hasta cuándo tendría que conservarla? Hasta el 2 de abril del 2022, licenciada. ¿Por qué 2 de abril del 2022 nada más? ¿Por qué tan poquito tiempo? ¿Estás contando 120 días? No, licenciada. No, ya, porque lo de los 120 días lo voy a ver en la próxima clase. Bien, cuando hablamos de prescripción jóvenes, tengo que contar, hasta el 31 de diciembre del 2030. ¿Por qué razón, Alejandro? Que me dijiste que pensabas que era lo mismo. El Ya. licenciado, ¿puedo participar? Es que Alejandro. pero no sé si estaba bien, porque el inicio sería el 1 de diciembre del ¿Ya? 2021, ¿no ve? Sí. Entonces cerraría el 31 de diciembre, pero como no nos dio número de carnet, supongo, lo supuse que era 0, lo sumé 13, entonces tendría que hacer el pago o la declaración jurada el 13 de enero de 2022. Ya, muy De bien. ahí tiene que entraría en prescripción al vencimiento el 1 de enero del 2023, de ahí contar los 8 años y cerraría o se tendría que guardar el 31 de diciembre del 2030. Perfectamente, estás en lo correcto. Sí, ¿y por qué no participaste cuando he preguntado? Porque tenía miedo igual, licenciada. Pensé que estaba mal. No vale. Hey, no hagas eso, Vilma, no hagas eso. ¿Sí? Licenciada, Dime, por favor, que Alejandro. vuelvan a aclarar. ¿Por qué, Alejandro? Porque el No le he escuchado vencimiento, muy bien que digamos, no sé si mi interés está fallando. ya, te explico. La factura es de diciembre, pero cualquiera sea el número de NIT, sea 0, sea 1, sea 9, el vencimiento de diciembre se va a producir en enero, pero del 2022. ¿Sí? Y como tengo que computar la prescripción, inicia el cómputo el 1 de enero del año siguiente al vencimiento, entonces empiezas a contar desde el 2023. Entonces tienes 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Entonces recién prescribe el 31 de diciembre del 2030. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Porque se cuenta desde el 1 de enero del año siguiente al vencimiento. ¿Sí? ¿Está claro? Alejandro. Franco y sincero, como que he quedado más bruto, licenciado. Ay, no vale. Así no va a dar. No va a dar. Bien, jóvenes, creo que necesito una charla personal contigo. Ya, muy bien. Bien, jóvenes. Entonces, tenemos que primero liberarnos del temor, ya, y tratar de trabajar de la forma más efectiva posible, ¿no? Y mostrar lo que hemos hecho, ya. Y aunque tuviera error, así Sheila se hubiera equivocado, habríamos aclarado por qué estaba equivocado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Sí, licenciada, sí. Ya, muy bien. Muy bien, jóvenes. Ahora les voy a hacer algunas preguntas. ¿Sí? Una factura por compra de bienes, ya, por ejemplo, tiene la cantidad y el precio unitario, pero el precio total está equivocado. Se ha cobrado el precio total y el numeral y el literal coinciden. ¿La factura es válida o no? Por decir, he comprado 2 unidades de un determinado producto. El producto vale, para hacer cálculos fáciles, 10 bolivianos, pero en lugar de colocar en el total 20, han puesto 25 y han cobrado 25. El numeral y el literal dicen 25 bolivianos. Coincide. ¿La factura vale o no vale? ¿Qué opinan? ¿Sería una factura válida? No, licenciada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo lo tengo al menos súper claro, donde que en la factura a nosotros, o sea, en la tienda donde yo trabajo, que la contadora donde que nos vienen a supervisar, a indicarnos, es que no debe haber ni un mínimo error, menos de los montos. Ya, Y por ese motivo yo lo tengo entendido de que si una factura tuviera alguna falla, al menos de un número, una letra o el apellido que esté mal,
pues esa factura debe anularse, porque Ya, no le va a servir para nada. ya, estoy de acuerdo con ese criterio formativo que les ha dado. Pero si ahora analizo la norma, la resolución 21 del año 2016, la norma me dice que para que sea válida la factura, numeral y literal deben coincidir. Y cualquier falla que no esté establecida dentro de los requisitos puede generar multa por incumplimiento al emisor, pero no generar la pérdida del crédito fiscal. Y en este momento estamos hablando de la pérdida del crédito fiscal, no de que el emisor puede ser multado, ¿sí? Entonces, la contadora a ti te dice que tengas ese cuidado porque si emiten con fallas las facturas, la empresa va a pagar multas, ¿de acuerdo? Entonces, ella está cuidando que no paguen multas. Pero ahora la pregunta no va en el sentido de tiene multa, no tiene multa. La pregunta va en el sentido de si la factura es válida o no para el cómputo del crédito fiscal. Tiene un error de cálculo, pero numeral y literal coinciden. Licenciada, Ujú. Licenciada, Adelante, Pablo. Un ratito, Alejandro. entonces sí sería válida porque respeta la norma de que sea tanto numeral y escrito mismas cantidades. Exactamente. Sí, Alejandro, ¿está entendido? Numeral y literal coinciden. Y si hay fallas, la norma no dice que si hay fallas, la factura no valga. Estamos hablando de la norma original. Tenemos un trabajo hasta el día domingo de revisión del sistema de facturación. Desde la resolución 21 del año 2016 tenemos que ir revisando todas, excepto la última, ya porque esta última que entra, que pone en vigencia, va a poner en vigencia el sistema de facturación en línea, esa disposición la vamos a hacer aparte, pero todas las anteriores tenemos que irlas revisando, menos facturación en línea. Lo que sea facturación en línea lo dejan para un otro trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que cambia el criterio. Ya en el transcurso del tiempo ha ido cambiando el criterio, ya. Y ahora tenemos que demostrar la operación. Entonces, si me dicen, tiene que probar usted la operación o tiene que demostrar la operación, ese error de cálculo sí me va a quitar el crédito fiscal. Pero la norma del 21 del año 2016 con la que estamos haciendo este análisis en este momento, solo me pide que el numeral y el literal coincidan. No me dice, no puede haber errores de cálculo. ¿Se entiende? Justamente por eso vamos a revisar la normativa, cómo ha ido evolucionando, ¿ya? Entonces, a la pregunta que he hecho, si hay errores de cálculo, pero numeral y literal coinciden, la factura es válida, ¿sí? Bien, ¿qué opinarían de una factura que no tiene precios unitarios? En nuestro medio, con mucha frecuencia las personas dejan el campo precio unitario en blanco. Solo ponen cantidad y total, pero no ponen el precio unitario. Muchos hacen eso. ¿Qué pasa con esas facturas? Estoy comprando bienes y no tiene precio unitario. La ¿Vale? factura no sería válida, licenciada. Ya, y si se tratara de servicios, Maribel, no tiene precios unitarios, solo tiene concepto y precio total, pero es una factura de servicios. Ponte una consulta a un profesional, digamos. Es válida, licenciada. Ya, porque no necesita precio unitario ni cantidad, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien, muy bien. Ahora, una factura cuyo NIT o carnet de identidad está mal escrito en la factura. Por ejemplo, hay un volteo de dígitos o hay el cambio de un dígito por otro. Por ejemplo, hay NITs o carnets que tienen el 6, 65, 66. Y a veces la persona, el vendedor, escucha 75, 76. Y bueno, en vez de un 6 hay un 7. La factura valdría, sea carnet, sea NIT. Yo considero que no valdría, licenciado. No, porque el número de NID o carnet tiene que estar registrado correctamente, ¿verdad? Y ahí sí tienes que tener cuidado, Vilma. Ahí sí tienes razón tu contadora. Cuando les dicen, no pueden copiar mal los números de carnet o de NID, porque ahí sí el comprador pierde crédito fiscal y obviamente un comprador que se ve perjudicado en el crédito no va a querer volver a la empresa, ¿no? Por tanto, la empresa tiene que cuidar de registrar correctamente.
Entonces, ¿qué harían ustedes para registrar correctamente? ¿Permitirían que las personas les dicten o sería mejor que las personas les den anotado el número de carnet o NIT? Sería mejor anotado, licenciada, porque ahora con el tema del barbijo muchas veces no, como que no se escucha lo que estás diciendo, cosas Sí. así, es como que se pueden equivocar y es mejor que te lo anoten. O sea, con mayor razón ahora, ¿no? Tienes razón, con el barbijo a veces no se escucha bien. Si sin barbijo se cometían esos errores, imagínate ahora con barbijo aumentado, ¿no? Entonces, por esa razón, ya nosotros tendríamos que tener cuidado. Bien. Sobre el tema de facturación, jóvenes, en cuanto al análisis se refiere, no hemos terminado, ni vamos a terminar, porque cuando termine de avanzar el IUE profesional, voy a seguir hablando de facturas. Por tanto, bueno, todo el semestre vamos a hablar sobre el tema de facturación, solo que ha de haber una gran diferencia. Cada día vamos a saber un poquito más, o vamos a fijarnos detalles que no nos habíamos fijado. O sea, es un proceso, pero tengo que estudiar. Ya, si no estudio, imposible. Entonces, la tarea que tenemos habilitada para el día domingo es muy importante. Es sumamente importante porque implica la revisión de la resolución 21 y todos los cambios hasta antes de la facturación en línea o la facturación electrónica. Todo lo que es facturación electrónica o facturación en línea, que son normas especiales, no las voy a tomar. Sí, ya a través de WhatsApp, de repente me consultan y me dicen, Licen, ¿y esta la tomo o no la tomo? Entonces yo les voy a decir, no, esa va a entrar al siguiente trabajo, ¿está bien? O esa ya sea, en este caso, abrogado o derogado, entonces toma solo lo que queda vigente y si ya no vale nada, pues ya no la tomas en cuenta, ¿sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, licenciada, una consulta más. Yo ya estaba averiguando un poquito de la tarea. Ujú. Yo encontré una página donde que dice sistema de facturación virtual, Ya. pero tiene un montón de capítulos, que es bastante, bastante amplio, Sí. y cada uno tiene lo que es sus artículos, ¿no? Ujú. Y no sé la verdad ¿Con qué qué es lo que opiniones? debo ¿Cómo vas tomar. a Sí. tomar? Ya. Pensa ya que vas a llenar formularios de IVA y T. Ya, entonces pensa en una declaración jurada de IVA, ¿no? Y pensa qué necesitas de todo eso para aplicar en una declaración jurada de IVA. Por ejemplo, te pongo el caso, lo que ahora estamos avanzando, artículos 54, 55 y siguientes, ¿sí? ¿Esos artículos necesariamente deben estar en tu trabajo o no? ¿Tienen Sí, que estar? licenciada. Ya. Ahora, Licenciada, ¿qué artículos dijo? Perdón. 54, 55, ¿sí? De la ley, No, licenciada. de esta resolución, de la 21, ¿ya? De la resolución 21 del año 2016. Ahora, yo necesito saber cuáles son las modalidades de facturación, por ejemplo, ¿sí? Y de cada modalidad de facturación yo tengo que saber en qué consiste, qué requisitos tiene, cuál es la estructura de la factura. ¿Por qué? Cuando aplico el análisis de facturas, yo tengo que saber si una factura debe o no debe tener código de control, si una factura debe o no debe tener fecha de emisión, si una factura debe o no debe tener nombre, ¿ya? Y eso varía según la modalidad. Entonces, ¿tengo que estudiar todas las modalidades de facturación? Sí. Ahora, en cada modalidad de facturación hay un procedimiento, ya, para la impresión, emisión, etcétera. Ese procedimiento lo puedo mencionar. No es necesario en mi trabajo detallar, ¿sí? ¿Me entiendes, no? La diferencia. Sí, Eso podría licenciada. simplemente mencionar y pasa rápidamente, ¿ya? Pero lo que son requisitos tengo que enfatizar, ¿sí? En un libro de compras ventas IVA, tengo la estructura del libro, ya tengo de repente fechas de presentación, etcétera, cómo enviar el libro. Todo lo que es procedimiento lo puedo referir rápidamente, ¿ya? Bien, pero lo que son condiciones, tengo que revisarlo con cuidado o no. Por ejemplo, que el libro tiene que estar en orden cronológico, que debe estar en orden correlativo, ¿no? Que el libro debe ser enviado dentro del plazo, que si descubro errores debo rectificar dentro del plazo. Todo eso necesito saber. ¿Sí, verdad? Sí, licenciada. Ya, entonces, tratar de pensar qué de todo esto yo voy a necesitar más. Y eso voy a detallar.
Todo lo que son requisitos sí necesitas detallar, ¿ya? Creo que con Está esa bien. orientación ya un poquito mejor. Ahora, si en algún punto específico no sabes qué hacer, me escribes y me dices, licenciada, no sé si ponerlo o no ponerlo. Ya, yo te voy a decir si te sirve o no te sirve. ¿Sí? Si te sirve mucho, te voy a decir, hazlo detallado. Si no te sirve mucho y solo necesitas una referencia, entonces te voy a decir, haz solo una referencia. ¿Está bien? Perfecto, Lisa, muchas gracias. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces quedaremos ahí. ¿Alguna otra duda? Entonces, el sistema de facturación virtual lo vamos a revisar y lo vamos a estudiar hasta el lunes, ¿sí? Porque el lunes voy a hacer gráficas de imputación del crédito fiscal, ¿ya? Entonces, como voy a hacer otras gráficas, todo lo que son gráficas, tratemos ya de salvar, de ya aprenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, con la orientación que habremos dado más, intentemos mejorar, por favor, esa parte. Sí, y vean las grabaciones de los otros grupos también, ¿no? También han mostrado algunas gráficas y en algunas de ellas les hemos dicho que hay que rehacer, ya, porque no han de repente separado las dos facturas, quisieron ponerlas en una sola gráfica y se confunde. Si lo pongo en una sola gráfica, es mejor hacer en dos gráficas. Una gráfica para la factura del 21 de septiembre y la otra gráfica para la factura del 21 de diciembre. En los otros grupos he variado las fechas, pero al final el resultado es el mismo. ¿Ya? ¿Está bien? Licenciada, disculpe, no sé si pueden entender el trabajo del sistema de facturación. Son conceptos que vamos a realizar, los más Hay que hacer principales. un mapa conceptual, ya si quieres un mapa mental, si quieres haces tablas, ¿no? Por ejemplo, para lo que hemos avanzado hoy día, requisitos de validez del crédito fiscal y deducción del gasto, yo les aconsejaría hacer un cuadro comparativo. O sea, poner la norma original, la 21 del año 2016, y luego al lado ir abriendo columnas con los cambios para ver qué ha pasado con ese artículo a través del tiempo. Muchas gracias, ¿Sí? licenciada. Entonces, en cada una siempre poner la fecha, ¿no? La resolución y de qué fecha es para saber hasta tal fecha este era el criterio. A partir de aquí, este es el nuevo criterio. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Ahí, por ejemplo, yo pienso que hay que poner un 4, ¿ya? Pero a nivel general del sistema de facturación, podemos hacer un mapa conceptual o podemos hacer un sinóptico, un esquema, ya depende de ustedes eso. Ya está bien, licenciada. Gracias, licenciada. Muy bien. Que tengan un buen día. Igualmente usted, licenciada. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana. Igualmente, Lisa, hasta luego. Hasta luego. A